gustaría lo primero indicaros que podéis suscribiros a este canal si queréis recibir las notificaciones de cuando subimos un nuevo vídeo de esta serie de la ascensión, que es sobre todo para las personas que están en un camino espiritual y que tienen interés en la espiritualidad. Hoy vamos a hablar de la manipulación a dos niveles, a nivel global y a nivel individual, porque liberarse de la manipulación es totalmente necesario para ese crecimiento y ese subir de vibración que necesitamos para la ascensión. Desde los años 50 hemos sido manipulados a través de la televisión, los medios de comunicación masivos y ahora también las redes sociales. Claramente se ha hecho esto cada vez más sofisticado. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez, o se tienen más bien, estudios de psicología y de neurociencias sobre los que basar cómo se manipula a las masas. Entonces hay varias maneras de manipular globalmente. Vamos a repasar algunas de ellas simplemente para que tengamos mayor consciencia. La primera es creando un problema imaginario o exagerando un problema, o bien creando un enemigo invisible de lo que absolutamente te tienes que defender. En función de la reacción que se quiera crear en la sociedad, bueno, se elige una manera u otra. Pero esto es algo que está muy investigado ya. Una segunda manera de poder manipular a las masas es claramente el marketing, la publicidad y ahora mismo también las redes sociales, como por ejemplo Instagram. ¿Cómo se utiliza esto? Se utiliza con todos los estudios que se tiene sobre las neuronas espejo. Las neuronas espejo lo que hacen es, son las que nos facilitan la empatía, las que nos permiten imitar para aprender nuevas habilidades y las que nos permiten comprender las acciones de otras personas. Es decir, que lo que vemos en otros se refleja en esas neuronas espejo. Por eso se llaman espejo, porque lo reflejan y se activan en nosotros, en nuestro cerebro, como si nosotros estuviéramos ejecutando esas acciones. Esto se descubrió en 1996 por un científico llamado Giacomo Rizzolatti, que estaba haciendo unos estudios en Parma, en Italia, con monos macacos y tenían electrodos puestos en su cerebro porque estaban haciendo ciertas investigaciones sobre el córtex motor. Curiosamente era un día de mucho calor, de verano, y hicieron un descanso para la comida. Y cuando vinieron los que estaban participando en el estudio, venían con un helado. Como no habían querido quitarles los electrodos a los monos entre medias, estaban todavía conectados a las máquinas y de repente se dieron cuenta que cuando iban lamiendo el helado dentro ya del laboratorio, los electrodos que estaban conectados se activaban. ¿Por qué se activaban? Porque se dieron cuenta que estos monos reaccionaban ante ese ver a los que participaban en el estudio tomándose el helado como si ellos se lo estuvieran tomando. Y se dieron cuenta que esto surgía, este mismo mecanismo de activación de esas neuronas, surgía en cualquier tipo de actividad, como era tomar un helado visto en un humano, o un plátano, o frutos secos que les gustan tanto a los monos. Tanto se lo hacían sus congéneres como si se lo veían en los humanos. Bueno, pues esto es lo que se investigó después y se dieron cuenta es que estas neuronas espejo las tenemos los humanos también. Y no solo es que las tengamos, sino las tenemos mucho más desarrolladas y mucho más complejas. Esto es lo que nos permite que podamos conectar, por ejemplo, cuando estamos viendo una película con los personajes y vivamos las cosas como si fueran ellos, nos identifiquemos con ellos. Entonces, a través de las imágenes que entran por los ojos directamente y van directamente al cerebro, es muy fácil de activar estas neuronas espejo y esto hace que nos influya en nuestros sentimientos y en nuestras emociones. Esto es lo que hace que en los anuncios o en las fotos nos identifiquemos con esas personas o esos personajes y queramos comprar lo que nos están vendiendo imitándoles a ellos. ¿Para qué? Para podernos sentir en ese estatus en el que están, en ese confort o en esa felicidad que nos están mostrando. Entonces es un mecanismo muy interesante para manipular. Otro mecanismo que se utiliza mucho es provocando emociones con las noticias. ¿De qué modo actúa esto? Bueno, pues cuando se provocan estas emociones, sobre todo negativas,
lo que hace es que la amígdala, que está en nuestro cerebro límbico, salte. Cuando se activa la amígdala, que es el centro de nuestras emociones, especialmente las negativas, lo que hace es que hay una conectividad funcional con el resto del cerebro, más aún cuando esas personas que están viendo esas noticias no tienen trabajado la mente, no han hecho un trabajo interior mental. Entonces, ¿qué hace? Esa amígdala se activa y lo que hace es que secuestra el resto del cerebro, es decir, que esa información no llega al neocórtex de manera que podamos cuestionar la información que nos llega, de manera que podamos investigar o reflexionar sobre esa información, racionalizarla. Simplemente esas emociones tan fuertes negativas nublan todo nuestro cerebro y nuestra capacidad de razonamiento. Entonces lo que hace es que se active nuestro cerebro reptiliano y ese cerebro reptiliano solo tiene dos opciones, huir o pelearse. Es decir, que entramos en un mecanismo de supervivencia en el que lo más importante es huir o pelearse, pero de ninguna manera podemos activar nuestro cerebro pensante, nuestro cerebro más desarrollado, nuestro cerebro humano, que es el que nos permite poner las cosas en distancia, tomar perspectiva y cuestionar. El problema de todo esto es que no tenemos discernimiento. Esto hace que el discernimiento se quede absolutamente latente, dormido y no lo podamos utilizar. Y otra manera en la que somos manipulados globalmente es a través de las ondas alfa que genera ver la televisión durante tiempo. Las ondas alfa, nosotros tenemos ondas alfa, ondas beta en el cerebro, también más ondas. Las ondas alfa son unas ondas que nos hacen más susceptibles, más receptivos a las sugerencias, a las imágenes, de tal manera que no pongamos filtros. ¿Qué pasa con esto? Que nos quedamos casi hipnotizados con la televisión. Cuanto más tiempo la vemos, más hipnotizados nos quedamos. Y es muy fácil recurrir a la televisión para quedarse en un estado de relajación. Es decir, hemos tenido un día complicado, hemos estado trabajando, hemos tenido problemas que resolver, hemos tenido que ocuparnos de los niños, hemos hecho la cena, hemos terminado de recoger. ¿Y qué queremos? Sentarnos en el sofá a mirar la televisión. Y que entrar en encefalograma plano, el no tener que reflexionar, que pensar, el quedarnos vegetando básicamente delante de la televisión o de las redes sociales hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Que esa relajación que es provocada desde fuera es adictiva y es como nuestra única manera de desconectar si no tenemos otras maneras. Ojo, que cuando pensamos, ¿sabéis por qué se llaman programas de televisión? Porque programan nuestro cerebro. Este es el tema. Entonces, es así como nos programan. Y cuando estamos en ese estado total de casi hipnosis, totalmente relajados, nos tragamos cualquier cosa que nos echan, nos da igual. Es como si nos quedáramos anestesiados, es como si ya no tuviéramos esa capacidad de elegir, sino que somos controlados, somos programados de esa manera. Esas serían las maneras, bueno, por decir unas cuantas, por supuesto que hay muchísimas más, pero las maneras más claras en las cuales somos manipulados globalmente. Pero también vamos a pasar a ver de qué manera somos manipulados individualmente o manipulamos nosotros mismos, que esto también hay que tenerlo en cuenta. Una manera muy sencilla, muy directa en la que somos manipulados es a través de la adulación. Esto lo que hace es que sube nuestra autoestima y hace que se esquiven, que se sorteen nuestros límites. ¿Cómo podemos hacer frente a esto? Cuando uno tiene respeto por uno mismo, cuando uno tiene compasión por uno mismo, cuando uno tiene un sentido del merecimiento, no permite que esto ocurra. ¿Y por qué se recurre a estas tretas, a estas estratagemas? ¿Para qué? Pues básicamente cuando pensamos que si pedimos directamente al otro, el otro nos va a decir que no, o nos puede decir que no. Y eso va a desbaratar nuestros planes, va a ir en contra de los planes que tenemos con esa persona hacia nosotros. Entonces, las personas que manipulan tienen siempre intenciones ocultas, lo que hacen es que no son directas y tienen expectativas escondidas sobre nosotros mismos y además quieren recibir sin dar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que esto no ocurra?
pues trabajar nuestra autoconfianza, trabajar nuestra autocompasión y ser capaz de poner esos límites. ¿Cómo nosotros podemos trabajar el no manipular a los demás? Pues darnos cuenta de que es mucho más importante el servicio a los demás, esa disposición hacia el servicio a los demás, hacia ayudar a los demás, que el aprovecharnos de los demás. Entonces, esa perspectiva vital tiene que cambiar en nosotros, si no, vamos también a recurrir a estas estratagemas. Entonces, ¿cómo podemos evitar que nos manipulen? Pues dándonos cuenta que somos seres divinos, que somos seres que nuestra razón de ser, nuestra razón de estar en este mundo va mucho más allá de las razones o manipulaciones o juicios superficiales de la sociedad. Somos válidos por ser seres divinos como somos, encarnados en un cuerpo humano, pero seres divinos. Y eso es lo más importante, da igual lo que los demás piensen. Es muy importante también conocer cuáles son nuestros límites. Especialmente, esto es especialmente importante para las personas que son empáticas, las personas que son emocionales, que tendemos a dejarnos manipular mucho más fácilmente. Y darnos cuenta que tenemos que conservar o al menos volver a tener ese poder sobre nosotros mismos. Somos seres soberanos y tenemos que hacer fe, acto de fe y llevar a cabo esta soberanía personal, dándonos cuenta de que la máxima autoridad sobre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra energía, somos nosotros y somos quienes para decidir. No buscar que ese apoyo, ese aplauso venga desde fuera, porque si no, lo que nos quedamos es en manos de los demás, que nos van a manipular, nos van a controlar en su propio beneficio. No van a pensar en nuestro bien, esto no es así. Hasta que no estemos en una nueva tierra en la que todo el mundo piense por los demás, que todo el mundo esté con ganas de contribuir a los demás, cooperar con los demás, servir a los demás, dándonos cuenta que eso es lo que nos da alegría, nos da fuerza, nos da felicidad, en último término. Hasta que eso no ocurra tenemos que hacerlo nosotros mismos y buscar hacerlo en cualquier momento, en todo momento. Es decir, que no dejemos ese poder en manos de los demás y que no busquemos ese poder sobre los demás. Esa no es la manera de hacerlo, esa no es la manera de avanzar, esa no es la manera de ascender. Esto significa que tenemos que controlar todas nuestras decisiones, que nosotros somos los que sabemos mejor qué es lo que nos conviene, qué es lo que necesitamos, y que el locus de control no podemos dejarlo externamente, sino que tenemos que volver a retomarlo en nuestras manos. Somos nosotros interiormente quienes tenemos que conectarnos con nuestra guía interior para saber qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, y no esperar ese aplauso, esa aprobación de los demás, ese apoyo que buscamos fuera. Lo tenemos que buscar dentro, porque si no nos quedamos totalmente vulnerables, totalmente susceptibles a lo que los demás quieran hacer sobre nosotros, porque de alguna manera somos dependientes de ellos. Entonces, en último término, tenemos que hacernos independientes de la buena opinión de los demás. La única opinión que importa es la nuestra. Y el único poder que tenemos que tener es el poder sobre nosotros mismos. Y de esa manera respetar también que los demás tienen el poder sobre ellos mismos, no intentar en ningún momento interferir o manipular. Y lo mismo hacia nosotros, es decir, que cada uno sabe mejor que nadie el camino que tiene que tomar, los pasos que tiene que dar, las decisiones que tiene que tomar, aunque nosotros no las aprobemos, aunque no las entendamos. Y de esa manera también guardaremos esos límites hacia nosotros. Cuando a una persona le quitas la libertad de elegir, incluso elegir equivocarse, la manipulas para que se convierta en una marioneta y entonces deje de ser persona.